Bueno, vamos a comenzar con la introducción de este libro de Deuteronomio. Deuteronomio sabemos que es parte del Pentateuco, ¿cierto? Nosotros habíamos aprendido que el Pentateuco, que se escribe así en griego, que significa 5 rollos, que los judíos lo llaman como el libro de la Torá. La Torá significa instrucciones o enseñanzas y forman los 5 libros de la Biblia que todos conocemos. Pero estos 5 libros no solo contienen leyes, sino también tiene genealogías, tiene historias, narraciones, tiene prédicas y tiene además canciones y alabanza. Pero lo más importante es que este Pentateuco son instrucciones de Dios que enseña cómo ser pueblo de Dios. Es decir, todo aquel que quiera ser un pueblo de Dios, es necesario leer, entender este Pentateuco y vivir de acuerdo a estas palabras, porque durante la vida en este mundo tenemos que vivir de acuerdo a estas palabras para que Dios nos haga su pueblo y que Dios, por ser nuestro Dios, Dios habite en nuestra vida. Por lo tanto, todo aquel pueblo de Dios es un pueblo donde Dios habita en su vida, Dios interviene en su vida, Dios bendice su vida, Dios protege su vida. Entonces, Dios quiere intervenir en nuestra vida y nuestro Dios es todopoderoso. Por lo tanto, si nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios milagroso, y este Dios milagroso, si está en nuestra vida tiene que ser una vida de milagros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios milagroso está en nuestra vida. Por lo tanto, entender la palabra de Dios y obedecerla como tal es para que este Dios milagroso esté obrando milagros en nuestra vida. Y que ante cualquier tipo de amenazas, persuasiones del enemigo, que es invisible, no lo podemos pelear nosotros esa guerra, pero sí hay un gigante, hay un todopoderoso que pelea por nosotros. ¿Y ese quién es? Es nuestro Dios, nuestro Jesús. Por lo tanto, es importante conocer estas palabras porque nuestra vida está plagado de peligros, está plagado de amenazas del enemigo, está plagado de persuasiones del enemigo. Y nosotros estamos un poco ante esta vida que está el enemigo presente. Por eso es necesario que Dios esté de nuestro lado. Y para que Dios esté de nuestro lado, lo que tenemos que hacer es entender la palabra y obedecer y vivir de acuerdo a la palabra. Por eso estamos aprendiendo esto. El centro de este Pentateuco es el mensaje de salvación a través de Jesús. El Pentateuco no es simplemente un libro de historia pasada, antigua, de un pueblo antiguo judío. No. A través de esa historia, a través de esas narraciones, a través de todos estos registros, como ya había dicho, de genealogías, historias, prédicas y canciones, lo que Dios quiere enseñarnos a través del Pentateuco es enseñarnos acerca del plan magno de Dios de salvarnos a través de Jesucristo. Por lo tanto, en el Pentateuco está detrás de ese mensaje la salvación de Jesucristo. Está Jesús como protagonista. Si uno lee el Pentateuco no se ve como que el protagonista es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está detrás de todo un escenario del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un escenario, pero ese escenario en realidad lo que está tratando de hacer resaltar es a Jesús que está en ese escenario de la historia. Bueno, esto es para un repaso de lo que habíamos visto. Estos son los 39 libros del Antiguo Testamento distribuidos según nuestro Antiguo Testamento. Y estos 39 libros del Antiguo Testamento constan del Pentateuco, que son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después vienen los libros históricos, después vienen unos libros de poesías o libros de sabiduría, y después vienen todos los libros proféticos. Y los libros proféticos se dividen en dos tipos de profetas, profetas mayores y profetas menores. Les dije que no es esto porque se llama profetas mayores porque sean mayores de edad, ni mucho menos, sino porque estos profetas registran mayor cantidad de profecías de Dios. Es decir, ustedes recordarán que todos estos libros de Isaías, Jeremías, todo Ezequiel, Daniel son libros extensos, de muchos capítulos.
Por eso se llaman profetas mayores. Pero estos profetas menores tienen menos cantidad de capítulos, pero no quiere decir que sean menos importantes. Son tan importantes, pero tienen menos registros. Por lo tanto, tienen menos mensajes, pero son mensajes tan importantes como los otros. Hoy vamos a dedicarnos a este libro de acá, que es el último libro del Pentateuco, que hasta nosotros habíamos visto la vez pasada, hasta Números, y tenemos que terminar el Deuteronomio. Habíamos visto un poco qué eran los temas centrales de Génesis. Si Génesis está tratando a las orígenes, origen del mundo, origen del pecado, origen de todas las naciones, y la promesa y el origen del pueblo de Dios está en Génesis. Y Éxodo se enfoca en el pueblo de Dios y sus orígenes como una nación ahora, porque Dios los saca de Egipto, que habíamos visto cómo Dios los instruye para que sea un pueblo de Dios y que Dios los salvó de la esclavitud, mostrando que realmente en quien ellos deben confiar no son los ídolos de este mundo, sino el verdadero Dios que les bendice a ellos, que los protege, es nuestro verdadero Dios Jehová. Y además instruye cómo debe vivir el pueblo de Dios. Si quiere ser pueblo de Dios, debe valorar la salvación que ha recibido, en este caso de la liberación desde Egipto. Entonces, toda esta salvación, el pueblo de Dios es un pueblo que recuerda y valora esta salvación que ha recibido de la mano de Dios. Y después el libro Levítico habíamos visto cómo realmente un pueblo de Dios santo debe mantener su santidad. Y la santidad del pueblo es adorar al único y verdadero Dios. Y adorar a Dios hay que adorarlo a la manera de Dios y no a nuestra manera. A Dios hay que adorarlo como Dios manda. Y a través de todos estos tipos de preceptos y ceremonias que entonces lo hace a través de los siervos de Dios, que son todos levitas. Por lo tanto, estos son un libro donde nos enseña cómo adorar a Dios y a través de la tarea de los levitas. En el libro de Números se trata de una preparación y una organización del pueblo de Dios como un ejército de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ahora empezar a pelear contra enemigos, conquistar territorios, y esta lucha hay que hacerlo como unos verdaderos guerreros de Dios. Pero en vez de una obediencia, Números muestra una rebelión y una desobediencia del pueblo de Dios que los hace deambular en el desierto por la desobediencia. Es decir, nuestra vida es dada, nuestra vida es muy fácil, llena de bendiciones cuando obedecemos la palabra de Dios. Si nuestra vida se hace tediosa, nuestra vida no sale como nosotros habíamos pensado, se nos viene problemitas, dificultades, es porque hay algo que nosotros no estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que muestra Números también. A pesar del castigo, Dios no los abandona nunca a su pueblo, sino espera que haya una corrección, un arrepentimiento, darse cuenta de sus errores, porque los problemas es porque no ha obedecido, no ha valorado la palabra de Dios. Entonces Dios, a través de esto, cuando hay arrepentimiento, Dios no los abandona, restaura su relación con su pueblo y muestra su gracia y su misericordia a la nueva generación de obedientes. Hasta aquí habíamos visto, y ahora en este libro de Deuteronomio, ¿de qué se trata el libro de Deuteronomio? Los temas centrales del libro de Deuteronomio es que ustedes ahora se imaginan que ahora los israelitas están en la tierra de Moab, están sin cruzar el río Jordán, están frente a una tierra que Dios le va a dar a ellos, pero entonces ellos, ahora que son, es una segunda generación del pueblo de Dios. Todo lo de la primera generación que no han obedecido la palabra de Dios, ya todos perecieron en el desierto. Pero que ahora están a punto de entrar a la tierra prometida son aquella nueva generación de obedientes del pueblo de Israel, ahora que está en Moab, ¿no es cierto? Esta segunda generación del pueblo de Israel que está en Moab, a punto de entrar a Canaán, pero ahora, excepto Moisés, excepto Josué y excepto Caleb, excepto estas tres personas, ellos no experimentaron el poder directamente de Dios. Ellos no estuvieron cuando cruzaron el Mar Rojo,
cuando Dios abrió el Mar Rojo, ellos no lo presenciaron con sus ojos, ni la gloria de Dios, todas esas plagas poderosas que Dios desató sobre Egipto, ellos no lo experimentaron porque son recién una generación que nacieron en el desierto. Por lo tanto, ellos solamente escucharon de lo que Dios había hecho, pero no lo presenciaron con sus ojos. Lo que habían presenciado con sus ojos, todo ese milagro y poder de Dios, todos murieron a pesar, irónicamente, a pesar de que ellos vieron esos enormes y poderosos milagros de Dios, desobedecieron a Dios. Entonces, por eso Dios le dice a estos que no experimentaron el cruce del Mar Rojo, ni experimentaron la gloria de Dios en el monte Sinaí, cuando Dios apareció con todo su poder y gloria, con luces de fuego, humo en el monte Sinaí. Bueno, ellos no estuvieron allí. Todos solamente es una generación que recibieron palabras, escucharon de que Dios ha hecho todos estos milagros. Pero ahora es importante, por eso ellos que no experimentaron, sino que solamente lo han recibido por fe, de escucharnos nada más, porque eso es lo más importante. La fe, por más que hayamos escuchado, si tenemos la fe, ese es el verdadero pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que cuando Jesús apareció luego de ser resucitado después de la muerte en la cruz, apareció delante de los apóstoles que estaban encerrados en el aposento? Y cuando Dios entró en esa habitación, en esa recámara, sin abrir la puerta, atravesando las paredes, aquí quien no estaba, en ese momento no estaba Tomás. Entonces eran 10 discípulos, y cuando le comentaron que Jesús resucitó y estaba Jesús aquí entre ellos, Tomás dijo, no, si yo no lo veo con mis ojos y yo pongo mis dedos en la herida de sus manos, no lo voy a creer, dijo. Si no lo veo, no lo creo, dijo Tomás. Entonces, la semana siguiente, cuando estaban con Tomás reunidos, ahí otra vez aparece Jesús entre ellos y le muestra a Tomás que Jesús realmente resucitó, que Él está ahí entre ellos, le mostró sus heridas, dijo, toma, pon tus dedos sobre mis heridas. Entonces Tomás directamente se arrodilló ante Jesús y dijo, Señor, perdóname. Entonces Jesús le dijo, ¿tú crees porque miras? Es más bendecido aquel que cree sin mirar. Por lo tanto, lo que Dios más valora es que nosotros tengamos fe a través del oír de la palabra de Dios y creer lo que Dios ha hecho. No hemos visto nosotros abrirse el Mar Rojo, no hemos visto todas las plagas de Egipto, pero sí hemos escuchado, hemos visto a través de las palabras y estos registros, y creemos en esto porque eso es lo más valioso, tener esa fe. Y lo que quiere hacer en Deuteronomio es instruir a esta segunda generación del pueblo de Israel que no han experimentado el milagro de Dios, pero que por fe aceptan y obedecen a la palabra de Dios. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios, cree en Dios, cree en el poder de Dios, cree que Dios está en la vida de uno y ellos obedecen la palabra de Dios, entonces cuando ellos entran a conquistar la tierra, hay victoria, hay milagros en la vida de ellos. ¿Está claro, hermanos? Por eso, la vida del pueblo de Dios es una vida victoriosa, es una vida milagrosa, siempre y cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, lo asimilemos, lo tomemos y lo creemos. Por eso es importantísimo que vengan a escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene del oír de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice aquí, entonces, ustedes saben que ahora la nueva generación está frente a Jericó sin cruzar. A ellos les espera una tierra prometida frente a sus ojos. Pero esta tierra prometida no es fácil. Está lleno de peligros y lleno de seducciones del enemigo. Y ellos están frente a una tierra que van a tener que enfrentar, donde hay peligros y hay seducciones del enemigo. ¿Cómo? Es muy parecido a nuestra vida hoy día. Nuestra vida hoy actual, estamos enfrente de una vida a vivir a futuro, y esta vida a futuro está lleno de peligros, ataques y seducciones también del enemigo invisible. Estamos en la misma situación que en esta nueva generación. No hemos visto los milagros de Dios con nuestros ojos, pero sí hemos escuchado.
Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el pistis, necesitamos la fe que Dios espera. Entonces, esto es lo que quiere dar a través del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio quiere instruir al pueblo de Dios una fe para que puedan obedecer a la palabra de Dios. Por supuesto, Deuteronomio, hasta en este momento de Deuteronomio, si bien en Números, cuando nosotros aprendimos, ahí en un momento narra acerca de cómo Moisés muere en el monte Nebo, pero Deuteronomio es un libro que está escrito por Moisés. Por lo tanto, se supone que cuando escribió el Deuteronomio, Moisés todavía no murió, sino Moisés, como su última tarea, porque esto fue un sermón, un mensaje dado al pueblo de nueva generación. Por lo tanto, Deuteronomio es un libro registrando los mensajes, los sermones del profeta importante de Dios, quien es Moisés, que está en su vejez, en sus últimos tiempos. Él sabe que no va a poder entrar con este pueblo a la tierra prometida, pero antes de entrar, Moisés le está dando estas instrucciones, estas palabras, estos sermones, para que ellos obedezcan la palabra de Dios. Cuando ustedes entren a esta tierra, si yo no voy a poder entrar, pero ustedes si van a entrar, tendrán que vivir obedeciendo la palabra de Dios. Así habrá victoria en su vida, así habrá triunfo en su vida, así habrá bendición en su vida. De esa manera habrá entonces un milagro de Dios en su vida. Entonces Moisés, como su última tarea, toma un tiempo largo para instruir y educar a esta nueva generación, para hacerles recordar qué cosa: el pacto con Dios, la palabra de Dios, el convenio que ha hecho Dios con su pueblo. Y ese convenio que es: si ustedes obedecen mi palabra, mis mandamientos y preceptos, ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese es el pacto. Pero el día que ustedes no obedezcan mis palabras, yo no estaré con ustedes. Por lo tanto, habrá problemas. El enemigo los pisará a ustedes. Entonces, este pacto con Dios es lo que está refrescando Moisés a través de este libro a esta nueva generación que van a tener que entrar a pelear una guerra. Y además está instruyendo, enseñando qué deberán hacer cuando ellos entren a Canaán, cómo deben vivir, qué deben hacer con sus enemigos. Entonces, todas estas instrucciones que está basado en este libro del pacto con Dios, que está narrado en todos los libros pasados, ¿no es cierto?, desde Éxodo hasta Números, hasta Levíticos y Números, todos esos libros, todas esas instrucciones de Dios, Moisés lo está otra vez recalcando, refrescando, repitiendo, para que ellos lo recuerden y lo obedezcan. Bueno, ubicándonos en el tiempo, sabemos que si esto es 1600 antes de Cristo y si esto es 1500 antes de Cristo, Israel estuvo esclavo en Egipto toda esta época, pero sabemos que Aarón nació en 1529 y murió en 1407, y Moisés nació un poco más tarde, en 1526, es decir, es 3 años menor que Aarón, pero él murió un año después que Aarón, que es 1406. Entonces, aquí cuando muere Moisés, y aquí en 1446 a.C. ocurre lo que es el Éxodo. Aquí ocurre el Éxodo. Entonces, a partir de ese momento, Moisés guía a los israelitas en el desierto, deambulan 40 años en el desierto, y antes de que muera, durante esta vida en el desierto, en algún momento, entonces Moisés escribió estos libros, que son los 5, pero estos libros que fueron dados al pueblo: Levítico, Números y Deuteronomio, antes de su muerte. Y se supone que Deuteronomio fue como un último libro que dado antes de su muerte. Si Moisés murió aquí, entonces durante este periodo de tiempo aquí es cuando lo más probable que el Deuteronomio ha sido dado al pueblo de Israel. Entonces eso es un poco un eje del tiempo para que conozcamos dónde y cuándo fue escrito el Deuteronomio. Vamos a ver un poco en detalle a este libro de Deuteronomio. En primer lugar, Deuteronomio
Es el quinto libro del Pentateuco, que son los 5 libros de la Torá, sabemos, y el nombre es derivado del griego, y ese nombre en realidad es Deuteronomion. Deuteronomion sale del griego que significa segunda ley, porque nomos en griego significa leyes, ley, y deutero es segundo, segunda ley. Sin embargo, no se trata de una segunda ley nueva que fue dado al pueblo, sino es una repetición de la misma ley dada a Moisés en el monte Sinaí por Dios. Por lo tanto, este es un recalcar, es un recordatorio, es un hincapié, es una repetición de la misma ley que Dios le había dado. Pero este nombre original en hebreo, este libro se llama Devarim. La palabra Devarim significa palabras, es decir, son palabras, sermones de Moisés. Este libro de Deuteronomio fue registrado, que son los sermones de Moisés en realidad, que fueron dados durante los 40 días antes de entrar a Canaán. Se supone que fueron dados, son sermones que fueron dictados 40 días antes de entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque aquí en Deuteronomio 1.3 está registrando que el primer mensaje, el primer sermón fue dado el primer día del mes 11. Y ustedes saben que los israelitas cruzaron el río Jordán a los 70 días. ¿Por qué? Porque Josué 4.19 habla de que cuando cruzaron ellos, cruzaron a partir de este momento 70 días luego de este primer día del 11. Por lo tanto, si son 70 días después, ¿en qué día entraron? Entonces serían el día, si ustedes suman 70 de esto, son 2 meses después, entonces ser primero del mes 12 va a ser 30 días, primero del mes 1 del año siguiente va a ser 60 días y 10 días más, es decir, el 10 del mes primero del año siguiente va a ser los 70 días cuando los israelitas cruzaron el Jordán. Pero de estos 70 días deberíamos restar unos 30 días, porque antes de cruzar Moisés murió, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando Moisés murió, la Biblia habla que el pueblo estaba de luto unos 30 días, entonces durante esos 30 días no cruzaron el río Jordán. Entonces, de estos 70 días hay que restarle los 30 días de luto, que entonces, después de la muerte de Moisés, no cruzó. Entonces, antes de su muerte, hay que contabilizar lo que restan, son 40 días en los cuales Moisés entonces empezó a darle estos sermones del Deuteronomio. Deuteronomio fue dado durante estos 40 días antes de la muerte de Moisés. Por lo tanto, fue su última tarea de Moisés antes de ser muerto en el monte Nebo. Por lo tanto, ustedes saben que la muerte de Moisés fue en el año 1406 a.C. Entonces, en este año y al año siguiente, entonces ellos cruzaron el río Jordán. Tercer punto dice, ¿quién es el autor realmente de este libro de Deuteronomio? ¿Quién escribió Deuteronomio? Según Deuteronomio 1.1, dice que este libro son los sermones de Moisés. Tal vez Moisés ya estaba en su vejez, por lo tanto no tenía tiempo él, como antes, como los otros libros, como Éxodo, que lo escribió directamente él. En su lugar, posiblemente lo que haya hecho él es haya dado un discurso, un sermón, y frente al pueblo, y posiblemente Josué, su asistente, digamos, haya registrado este libro. Porque además en Deuteronomio habla acerca de la muerte de Moisés y lo que ocurre después de la muerte de Moisés. Por lo tanto, es alguien más que ha hecho esto. Por lo tanto, los estudiosos se creen que esto fue escrito en realidad por Josué mientras Moisés estaba dando su discurso al pueblo de Israel. Por eso dice en Deuteronomio 1.1, dice, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, en Arabá frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Haserot y Disahab.
Bueno, de esta manera está diciendo que en realidad el autor de esto, el que lo dijo, es Moisés. Que lo haya registrado otra persona, Josué, por ejemplo, no significa que Josué haya sido el autor. Por lo tanto, el autor fue Moisés. Y ustedes van a ver que el texto habla que como que si Moisés fuera en primera persona hablando y que él es el que da estas instrucciones. Por lo tanto, todos acordamos que en realidad el verdadero autor de este libro del Deuteronomio es Moisés. Y el escenario donde fue escrito, ustedes saben que ellos están ahora en este momento, este es el monte Nebo, y están aquí en Sitín, esto es en Moab, la tierra de Moab, frente a Jericó, a la altura de Jericó, entonces se supone que está a esta altura. Y ahí es donde los israelitas están reunidos, acampados, y ahí fueron dados este libro de Deuteronomio. Haciendo una breve reseña, una sinopsis de lo que dice este libro de Deuteronomio, ustedes saben que el libro de Deuteronomio consta de 34 capítulos. Entonces, lo podemos dividir este libro en distintas partes y las partes se dividen según los sermones de Moisés. Hay un primer sermón de Moisés y hay un segundo sermón de Moisés y después hay un tercer sermón de Moisés y constan de 3 sermones y como último, los últimos capítulos narran sobre los últimos días de Moisés hasta la muerte de Moisés. Y entonces se supone que esto lo ha escrito alguien y más probable que haya sido su sucesor, quien es Josué. El primer sermón de Moisés consta del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 43, 4:43. Y si subdividimos a este primer sermón, el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3:29, Moisés hace una reseña de una deambulación en el desierto. Es decir, Moisés un poco echa una mirada hacia atrás de la vida que ellos han pasado en el desierto, esa vida de deambulación en el desierto. ¿Ustedes se acuerdan la vida que vivieron durante 40 años en el desierto? ¿Ha ocurrido todo esto? ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes han experimentado entonces durante su vida cómo Dios los ha estado ayudando. Toda esa historia Moisés la hace recordar al pueblo de Israel en estos capítulos. Y en el capítulo 4, 1 al 40, exhorta al pueblo, por lo tanto ustedes sigan fieles a la palabra de Dios, dice. Y empieza a nombrar cuáles serán las 3 ciudades de refugio ahora que estén al este del río Jordán. ¿Se acuerdan que había cuántas ciudades de refugio? 6 ciudades de refugio. De esas 6 ciudades, 3 tienen que estar del lado cruzando el río Jordán, pero los 3 tienen que estar del lado sin cruzar, el lado este del río Jordán. Y ahora Moisés está diciendo cuál van a ser esas ciudades de refugio en el río Jordán, al este del río Jordán. Y en el segundo sermón del Moisés, capítulo 4, 44 en adelante, y el segundo sermón es el que más abarca todo Deuteronomio, porque abarca hasta el capítulo 28, casi al final. Y al final, ¿no es cierto? Entonces, estos capítulos, estos 24 capítulos, trata de un raconto, una repetición, una remarcación de los 10 mandamientos de Dios, de todos los mandamientos, las palabras y las ordenanzas de Dios. Y además, capítulo 6 al 11, advierte qué pasa cuando ustedes van a desobedecer esa palabra. Obedezcan esas palabras, dice, cuando se desobedezcan, a ver qué van a pasar. Y a partir del capítulo 12 al 26 empieza a darles otra vez, recordarles todas esas leyes que Dios les ha dado en detalle, que son leyes religiosas, cómo deben ellos cumplimentar para adorar a Dios, y también las leyes sociales, que deben respetar ellos según la palabra de Dios para no cometer pecado y para no hacer daños al prójimo. Entonces, todas esas leyes otra vez que recuerdan, habíamos aprendido, están otra vez recalcados en estos capítulos. Y capítulo 27, específicamente Moisés les hace recordar que ustedes tallen estas leyes en una piedra y que también lo ponga en donde, en el monte Ebal. Ebal es uno de los montes altos también que está al norte, pero Moisés les hace recordar que ponga esta piedra con la ley grabada en el monte Ebal también, en lo alto.
Es como que nos está diciendo que debemos grabar esta ley de esta palabra de Dios y ponerlo en lo alto para respetarlo. Además, el último capítulo 28, aquí en esta segunda parte, habla acerca de la bendición que recibirán cuando ustedes obedezcan la palabra de Dios y la maldición, el castigo que ustedes recibirán al desobedecer esta palabra de Dios. Por lo tanto, Moisés le está diciendo claramente, si ustedes van a obedecer, va a haber bendición. Si desobedecen, va a haber maldición y castigo en su vida. Está claro. Dios a través de Moisés está otra vez recalcando. Y el capítulo 29 al 30, estos dos capítulos, habla un último sermón de Moisés. Y también es una exhortación cómo debemos vivir cumpliendo los mandamientos de Dios. Otra vez, fíjense, tanta palabra, tanta repetición, tanta insistencia. ¿Por qué? Para que obedezcamos a la palabra de Dios. Pero ¿saben lo que hace el pueblo de Dios? A pesar de tanta insistencia de Moisés, ellos desobedecen la palabra de Dios. Así que no estaba de más estas repeticiones para que ellos recuerden y obedezcan la palabra de Dios. Israel al principio dicen sí, vamos a obedecer, vamos a ser fieles a la palabra de Dios, pero ellos desobedecen. ¿Cómo es posible? Son rápidamente ellos engañados por el enemigo. Y entonces ellos van a desobedecer a la palabra de Dios, van a terminar siguiendo la costumbre del mundo. ¿Qué es la costumbre del mundo? La costumbre del mundo es adorar a ídolos, buscar ídolos, adorar a ídolos. Y en esta última parte del capítulo 31 al 34, estos 4 capítulos, ahí Moisés está nombrando formalmente, oficialmente a Josué como su sucesor, como líder ahora que lo va a guiar a entrar a la tierra. Él dice, yo hasta aquí termina mi mandato, yo aquí termino, no voy a poder entrar con ustedes, pero de ahora en adelante ustedes van a entrar con este sucesor, con este líder nuevo que va a ser Josué, y ustedes van a entrar bajo su guía. Y ustedes van a entrar y van a ser victoriosos cuando ustedes reciben estas leyes, todos esos libros de Torah que escribió Moisés, dijo, estas son las palabras e instrucciones de Dios. Y se lo entregan al pueblo. Ahora, llévenlo, obedezcan, lean y aprendan y obedezcan estas palabras. Entonces esto se lo entrega, estas leyes, ¿a quién? A los levitas, que son los siervos de Dios, son los encargados de respetar esas palabras según las normativas que Dios les ha dado en esos libros. Y entonces Moisés te entrega esas leyes a los levitas para que los israelitas, guiados por Josué, entren ahora a la tierra de Canaán. De alguna manera nosotros hoy día lo que estamos haciendo es eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos siguiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios le fue entregado a los siervos de Dios. Los siervos de Dios son los que les hace recordar al pueblo de Dios para que lo respeten y obedezcan esas palabras. Entonces, de esa manera, somos guiados por nuestro líder para luchar esa batalla. Nuestro líder hoy día, ¿quién es? Puede ser Josué. Pero este Josué, hay un nombre muy parecido a Josué. ¿Quién es? ¿Cuál es nuestro verdadero líder, hermanos? ¿Cuál es nuestro líder verdadero hoy día? Jesús, ¿cierto? Pues la palabra, el nombre de Jesús proviene también de la raíz Josué. Josué quiere decir Dios es mi salvación. Por lo tanto, el pueblo de Dios entra guiado por el líder Josué que está representando a Jesucristo, y nuestro jefe, nuestro líder espiritual es Jesús. Nosotros vamos a entrar a una vida futura llena de peligros, llena de ataques del enemigo, lleno de persuasión del enemigo, pero guiado por Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo de Dios y guiado por líder fuerte, José, Jesús, y escuchando las palabras de Dios, de los siervos de Dios, vamos a ganar esta batalla. Entonces, esto es lo que quiere empezar a narrar Deuteronomio, y Deuteronomio fue uno de los libros que más fueron referidos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que entender que este libro de Deuteronomio es un libro que hoy día también nos habla y nos da esas pautas cómo debemos vivir como un pueblo de Dios. El capítulo 32 en adelante están las alabanzas de Moisés antes de morir. Todas las alabanzas que Moisés
halaga a nuestro Dios por haber hecho esta obra de salvación para todo el pueblo de Dios. Y capítulo 33 habla de todas las bendiciones de Moisés que le da a cada tribu. Bendice antes de su muerte, Moisés termina bendiciendo a cada tribu. Y finalmente el capítulo 34 narra acerca de la muerte de Moisés. Y ahí termina el Deuteronomio y todo el Pentateuco. ¿Cuál es el propósito del libro? El Deuteronomio es un libro que describe al pueblo de Dios en un intermedio. Están ahora ellos haciendo una pausa, ¿no es cierto? Porque han hecho toda una travesía durante 40 años en el desierto y ahora están haciendo una pausa, un descanso en la llanura de Moab. ¿Por qué está haciendo el descanso? Porque ellos tendrán que avanzar a una nueva etapa en su vida. Por lo tanto, Deuteronomio es un libro que describe al pueblo de Dios que está en un intermedio para iniciar una importante y nueva etapa de sus vidas, que es la conquista de su tierra futura. La primera generación que había salido de Egipto y presenciado los hechos poderosos de Dios de salvación, ya han muerto. Todos menos Josué, Caleb y Moisés. Moisés ahora dentro de poco va a morir. Entonces, ¿quiénes van a seguir vivos? Van a ser Josué y Caleb, que van a ser los únicos testigos de haber presenciado los milagros, poderes de Dios, y son los que van a guiar al pueblo. Esta segunda generación no había presenciado la mano poderosa de Dios contra Egipto, ni su asombrosa gloria revelada en el monte Sinaí. Entonces Moisés hizo una larga pausa para instruir a esta nueva generación como el pueblo de Dios y desafiarlos a encontrar su identidad como pueblo de Dios y encontrar su propósito de vida en el pacto, en la palabra, en el convenio celebrado con Dios. ¿Está claro, hermanos? ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, este es el propósito del libro. Darle al pueblo de Dios a buscar su identidad y el propósito en sus vidas, cumpliendo el pacto de la palabra de Dios. Y ese es el objetivo de este libro de Deuteronomio. Vamos a narrar algunos versículos claves y famosos. Por ejemplo, vemos en el Deuteronomio 4:2, dijo, no añadan ni quiten palabra alguna a esto, que lo que Moisés dijo, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Dice, más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Dice, ahí está el secreto y el éxito de nuestra vida. Amén, hermanos. En Deuteronomio 6:4-7, dice, escucha Israel. ¿Por qué? Lo que tiene que hacer Israel es escuchar la palabra de Dios. El problema viene que la gente no quiere escuchar a Dios. La gente quiere no escuchar y vivir y escuchar la voz de su corazón, la voz propia de su mente. Ahí viene el problema. La gente fracasa porque solamente escucha la voz de su propio corazón y no escucha la voz de Dios. Por eso está diciendo, escucha Israel, escucha, dice, porque nuestro Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas son las palabras utilizadas, referidas por Jesucristo cuando Él estuvo enfrentando al enemigo Satanás en el desierto. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, que debemos amar a nuestro Dios con todo corazón, con toda tu alma y con todas nuestras fuerzas. Y dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. No te distraigas con las cosas de este mundo, sino grábate en el corazón estas palabras que hoy te doy. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener esta educación de la palabra de Dios, sí o sí, para que sean victoriosos en este mundo. Si a nuestros hijos no les damos la palabra de Dios, no lo estamos instruyendo como pueblo de Dios. Dijo que háblales de ellas cuando estés en tu casa o cuando vayas por el camino, en todo momento, cuando te acuestes o cuando te levantes, en todo momento, enséñale a tus hijos de la palabra de Dios. Deuteronomio 4:29 también dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás.
A Dios no lo podemos ver, pero si lo buscamos con todo nuestro corazón, con nuestra vida, su obediencia, entonces encontrarás a Dios, lo verás a este Dios. Y en Deuteronomio 18:15 dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás, dice. ¿A qué se refiere aquí a un profeta como yo? Moisés le dice, Dios en el futuro levantará un profeta como yo. ¿A qué se refiere este profeta? Algunos piensan que es un profeta como Moisés, tan importante como un profeta Elías, tal vez. ¿A qué profeta se refiere aquí cuando dice, Él levantará un profeta como yo? Un profeta poderoso, ¿no es cierto? Como el Elías. Puede ser un Elías, pero el profeta como yo, que a Él sí lo escuchará, dice. Aquí se habla de una sola persona, a Él. En realidad es un simbolismo de un profeta, un líder, un rey poderoso como Moisés, que no es ni más ni menos que se refiere a Jesucristo, que es el rey, que es el líder verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, a él sí lo escucharás, dice, debes escuchar ustedes a este Jesús. Y en Deuteronomio 36 dice, el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en él de tus descendientes. Dios quiere sacar, eliminar todos los pecados mundanos de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros lo amemos con todo tu corazón, con toda tu alma, y así tengas vida. La vida de Dios, la vida de Jesucristo se refiere. Por lo tanto, este libro está constantemente exhortando, recalcando para que nosotros escuchemos la palabra de Dios, sigamos a Jesucristo. Aquí está hablando acerca de Jesucristo. Por lo tanto, Deuteronomio es un libro que también habla acerca de Jesucristo. Y en Deuteronomio 32, 46, 47 habla de que mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día. Y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Está instruyendo a que debemos transmitir de generación en generación estas palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Es una palabra de vida. Si respetamos, vivimos. Si no respetamos, morimos. Por lo tanto, es cuestión de vida o muerte el de respetar y obedecer a la palabra de Dios, está diciendo. Por ella vivirá mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán, es decir, en el Canaán. Dijimos que hoy día nosotros estamos viviendo también un Canaán. No porque estamos en Israel, sino el Canaán espiritual que estamos viviendo es una tierra donde Dios gobierna. Y este Dios, esta vida que nosotros estamos viviendo, porque Dios nos ha dado esta vida, vamos a ser victoriosos y viviremos mucho tiempo sin que el enemigo nos acose cuando obedecemos la palabra de Dios. Es lo que está diciendo este versículo 32, 46, 47. Si nosotros vemos en Deuteronomio, también hay un mensaje acerca de nuestro Mesías. Como recién habíamos leído, Deuteronomio 18:15 dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Dijimos que este profeta no es un solo profeta, ni se refiere ni a Elías o Eliseo, nadie de eso, se refiere a Jesucristo, que a él sí lo escucharás. ¿Por qué? Porque un profeta como Moisés, que Moisés fue como un líder, como un rey, como también un sacerdote, y este rey y sacerdote, que al mismo tiempo que cumple estas funciones, es únicamente Jesucristo. Por eso se refiere a Jesucristo. Y vemos que Jesús también citó palabras de Deuteronomio durante su confrontación con Satanás en el desierto. Usted lee Mateo 4:1 al 11, saben que Jesús se refirió estas palabras diciendo que amarás a tu Dios con toda tu fuerza, tu corazón. Y entonces esta palabra de Deuteronomio es un libro que también fue citado por Jesucristo. Como conclusión, para terminar, nosotros vemos que Deuteronomio nos enseña que ser el pueblo de Dios es sinónimo de obedecer a sus mandamientos y poner en obra su voluntad. Por tanto, si nosotros obedecemos sus mandamientos y ponemos en obra la voluntad de Dios, a él se le llama pueblo de Dios.
Y la ley de Moisés nos enseña cuán estricta es la santidad de Dios. Tal es así que si uno no cumple la palabra de Dios, lo que le corresponde, esa desobediencia, es la muerte. Por lo tanto, a su vez nos enseña que sin la gracia de Dios, nadie puede ser salvo, porque nadie puede cumplir tan estrictamente todas estas palabras de Dios. Todos fallamos. En algún momento nosotros desobedecimos a la palabra de Dios, nos hemos peleado con nuestros cónyuges, nos hemos peleado con nuestros hermanos, hemos odiado a alguien alguna vez, hemos mentido alguna vez. Entonces, ninguna persona puede ser salvo. Únicamente la salvación viene por la gracia de Dios, no porque yo me merezca la salvación, porque Dios haya hecho una vista gorda sobre mi vida, que yo siempre le he estado fallando a Dios. Y esa gracia es lo que quiere enseñarnos a través de este libro de Deuteronomio. Porque la voluntad de Dios no es de castigarnos. Dios no está mirándonos a ver qué fallaste hoy para castigarnos. La voluntad de Dios es de hacer la vista gorda en lo posible si nosotros tratamos de cumplir esa ley para salvarnos. Y eso es la gracia de Jesucristo. Por eso dice en Juan 6:40, porque la voluntad en definitiva de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, por más que sea pecadores, por más que hayamos fallado a Dios, por más que hayamos cometido errores en cumplimiento de la palabra de Dios, por más que hayamos todos fallado, ¿no es cierto? Porque todos fallamos. Aunque hayamos todos fallado, pero si reconocemos que Jesucristo es aquel Mesías, el Hijo de Dios, y todo aquel que reconozca al Hijo, que fue mi Señor y Salvador, y crea en Él, entonces la gracia de Dios hace que tengamos vida eterna. Y entonces si creemos en Jesucristo y tenemos esa vida eterna, lo que va a hacer Jesús en el último día postrero es resucitarnos, para que nosotros no muramos del juicio de Dios. Amén, hermanos. Entonces, este libro de Deuteronomio también está explicando acerca del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. No termina simplemente unos mandatos, unas órdenes, unas leyes para que el pueblo de Dios cumpla y a través de ese cumplimiento puedan obtener la salvación, porque no van a obtener la salvación a través del cumplimiento de leyes, sino van a obtener la salvación, porque todos somos fallidos ante estas estrictas leyes de Dios. Entonces no hay más remedio que ir en busca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, el Pentateuco nos guía hacia nuestro Salvador, nuestro Mesías, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y este es el objetivo, en realidad, del Pentateuco. ¿Está claro, hermanos? ¿Amén? ¿Está claro? Bueno. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias que Dios nos haya permitido hasta llegar a entender y hasta estudiar este libro tan importantísimo que es el Deuteronomio. Y podemos otra vez abrir nuestro corazón y nuestros ojos para ver la verdad de Dios en este libro. Oremos y demos gracias al Señor. Amados hermanos, oremos. Padre Santo Celestial, gracias Señor te damos por estas palabras, por estos momentos hermosos que nos has regalado, en el cual podemos escuchar y obedecer tus palabras, Señor. Nos has dado esta oportunidad de recibir tu bendición, Señor. Gracias te damos otra vez, Señor, por esta bendición de aprender tus palabras. No permitas que el enemigo nos quite este tiempo. No permita que el enemigo nos quite esta bendición de nuestra vida. No permita que el enemigo nos distraiga de esta bendición de conocer la palabra de Dios, Señor. Haz que todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro conocimiento, nos dediquemos a concentrarnos, a oír, escuchar, estudiar y concentrarnos en estas palabras, Señor. Y bendícenos para que podamos cumplir estas palabras a través de nuestros actos. En el nombre de Jesús, bendigo a todos tu pueblo, Señor, en esta noche, que escuchan estas palabras. Protégelos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres nuestro guía, nuestro líder, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Rey, que guías nuestra vida e intervienes en nuestra vida. Que el poderoso Rey nuestro, todopoderoso Jesús, el Dios del milagro, esté en nuestra vida, haciendo todos los milagros en nuestra vida, para que nuestra vida pueda ser ofrecido como sacrificio, ofrecido como una vida de entrega y abnegación para hacer la voluntad y la gloria de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos y guíanos a través de tu Santo Espíritu, a través de las próximas clases.
para que podamos aprovechar estas clases y entender tu verdad. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén.